tal? Buenos días, bienvenidos a Costa Rica Noticias. Yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes en esta hora y 30 de programación. Recordarles que ustedes siguen acá con nosotros información nacional, internacional y deportiva. Por supuesto, también usted puede acompañarnos en Facebook, en Cinar Costa Rica Noticias y en Twitter, en @CinarNoticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Veinte diputados se ausentaron este lunes y eso impidió que se realizara la sesión del plenario donde se discutiría el proyecto de ley para reducir las jornadas laborales en el sector de turismo y el de empleo público. Costa Rica inició este lunes la aplicación de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca. El de este domingo fue el 9º clásico en el que el ganador dio una paliza con 5 goles. Aerolínea holandesa Costa Rica a finales de junio, así lo confirmó el Instituto Costarricense de Turismo. Presidente cubano Miguel Díaz-Canel fue elegido este lunes primer secretario del Partido Comunista de Cuba. 20 diputados se ausentaron este lunes y eso impidió que se realizara la sesión del plenario donde se discutiría el proyecto de ley para reducir las jornadas laborales en el sector de turismo y el del empleo público. 6 diputados de Liberación Nacional, 5 del Partido Unidad Social Cristiana, 4 de Acción Ciudadana, 2 de Restauración Nacional, 2 independientes y 1 de Nueva República se ausentaron esta mañana en la sesión del plenario legislativo. Eso impidió que se pudiera continuar con la discusión del proyecto de ley de empleo público y con la iniciativa que busca extender por 3 meses más la reducción de jornadas en el sector de turismo. Se mantiene en pie la sesión de la tarde. Lo que sucede es que la sesión de la tarde no se puede conocer sobre el tema de empleo público porque está destinada para conocer el tema del informe del PAC, del informe atinente al PAC. Entonces va a haber un debate reglado para conocer ese tema hasta las 7 de la noche. Por otro lado, ya se empiezan a mover las negociaciones con miras al 1 de mayo. Según las 2 candidatas a presidir el Congreso, ellas sostienen conversaciones con diferentes bancadas en busca de votos. Ambas coinciden en la necesidad de lograr consensos para avanzar en la agenda legislativa. Necesitamos una mujer que no sea de choque, sino que una mujer que concilie. Necesitamos una mujer que no esté en política, que no quiera venir a politizar la Asamblea Legislativa, porque eso sería nefasto en la situación actual que está viviendo el país, no le conviene. Tenemos que avanzar con el fondo, tenemos que avanzar con proyectos de reactivación y pues yo creo que María Evita Monge es la mujer que está apta para liderar este año la Asamblea Legislativa. Tener fuerza para abrazar todo lo que viene en medio de una agenda tan compleja requiere de experiencia y requiere sobre todo de muchísima capacidad comprobada para construir acuerdos y sobre todo que realmente se materialicen. Yo insisto en que ojalá cualquiera de las personas, hoy 2 mujeres o hombres que se sumen si llegara a pasar, desde mi punto de vista lo que va a abrazar esto es una agenda en donde las fracciones se sientan identificadas en un año electoral, pero no porque hagamos compromisos con poquitos temas o algunos temas, sino que sobre la mesa hay muchísimos temas que el efecto post-pandemia va a jugar una forma muy distinta de ver los periodos electorales. La gente no está dispuesta a permitir que desde la Asamblea Legislativa por un cálculo electoral no se den algunas discusiones que le repercute en respuestas directas a lo que está ocupando hoy la ciudadanía. El directorio se elegirá el próximo 1 de mayo. Algunas municipalidades realizarán operativos durante los fines de semana para garantizar que se cumpla con la restricción vehicular sanitaria. Ese es el caso de Escazú y Garavito. Además, el Ministerio de Seguridad registró la atención de 120 reportes durante el fin de semana por incumplimiento de medidas. El Ministerio de Seguridad, la Policía de Tránsito realizaron operativos para vigilar que se cumpliera la restricción vehicular sanitaria durante el fin de semana que rige nuevamente.
De acuerdo con el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, durante el pasado fin de semana, atendieron más de 120 reportes por incumplimiento de medidas. Como se indicó la semana anterior, este fin de semana la Fuerza Pública y las demás policías de una forma integrada atendieron incidentes y llamados por parte de la línea 911, así como la aplicación de la restricción vehicular sanitaria. Se atendieron en todo el fin de semana más de 120 incidentes, entendiéndose como fiestas, aglomeración de personas, e inclusive se llevaron a tener casos de personas que tenían orden sanitaria de aislamiento circulando en espacios públicos. Asimismo, la Policía de Tránsito aplicó distinta cantidad de multas por incumplimiento a la restricción vehicular sanitaria por placa que se empezó a aplicar este fin de semana. Reiteramos que durante toda esta semana y con especial énfasis en los fines de semana vamos a seguir aplicando el control de aforos y la restricción vehicular sanitaria. Por su parte, algunos municipios como el de Garavito y Escazú, que anteriormente se habían quejado por algunas medidas como la restricción vehicular, confirmaron que realizarán operativos para vigilar el cumplimiento de dicha medida. Estaremos realizando controles vehiculares preventivos con nuestros oficiales que mantengan código inspector de tránsito municipal. Eso en diversos sectores del cantón que presenten mayor afluencia de vehículos a la hora que estén circulando. Estos operativos se encaminarán siempre en resguardo de la salud pública de las personas que visiten y que residan nuestro cantón. Como un cuerpo policial y un gobierno local, estamos en total disposición de coadyuvar en la contención y propagación de esta pandemia. Intentamos promover que se respeten las medidas dadas en temas de aperturas de playas, comercios y restricciones vehiculares, como la que estaremos aplicando preventivamente desde este fin de semana. Queremos invitar a las personas que pretenden visitar nuestro cantón que cumplan con lo dispuesto y acorde al número de placa de sus vehículos para poder transitar, y así eviten multas por incumplir las medidas dadas por parte del gobierno a la hora de su ejecución. Bueno, por parte de la Policía Municipal de Escazú estaremos cumpliendo con todas las directrices y lineamientos emitidos por nuestro señor alcalde, que es nuestro jerarca. De igual manera, nos vamos a abocar a velar por el cumplimiento de todas las normas de salud emitidas en cuanto a los protocolos, como es el distanciamiento, los aforos, el uso de las mascarillas y el lavado de manos en los locales comerciales. Los vehículos terminados en número impar, es decir 1, 3, 5, 7 y 9, no pueden circular los sábados, mientras que los terminados en par, es decir 0, 2, 4, 6 y 8, no lo pueden hacer los domingos. El ministro Daniel Salas, junto con otras autoridades que han atendido la pandemia desde la primera línea, fueron los primeros en aplicarse la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca. Al regresar de la pausa, todos los detalles aquí en Costa Rica Noticias. Ya volvemos. Sálgase de la fila del banco. Realice de forma fácil y segura sus transferencias, depósitos, retiros y más, ahorrando tiempo. Haga sus trámites desde cualquier lugar ingresando a bancobcr.com o a la app BCR Móvil. En el barrio, visitando los puntos Tucán o afuera del banco en los cajeros automáticos multifuncionales. Conozca cómo hacerlo con nuestros tutoriales en bancobcr.com. Somos el Banco de Costa Rica. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. En el próximo capítulo de El Mundo de Nani, soy Nani. A las 9 de la mañana, como parte de la franja Aprendo en Casa de Café Nacional, en 13, Costa Rica Televisión. En Cine en Cortos, veremos varios cortos de la serie Secuelas de la Cuarentena, que nos muestran maneras diferentes de alcanzar la tolerancia. Aquí en 13, Costa Rica Televisión.
Continuamos con información nacional. La Caja Costarricense de Seguro Social inició la aplicación de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 a partir de ayer lunes como un gesto para generar confianza a la población. 10 autoridades de salud, entre ellas el ministro de Salud Daniel Salas, fueron vacunados por este fármaco durante una conferencia de prensa. La vacuna de Oxford AstraZeneca será aplicada a partir de este lunes. Esta vacuna por ahora se aplicará a quienes integran el grupo priorizado 1, funcionarios de las instituciones de primera respuesta como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud, la Fuerza Pública, bomberos, funcionarios de larga estancia y profesionales de salud del sector privado. La Caja distribuirá más de 28,000 dosis de la vacuna este lunes en un primer lote de 4,000 dosis para distintos hospitales. Hacemos este acto simbólico, pero en realidad esta semana inicia la vacunación con la vacuna de AstraZeneca. Recordemos que es una vacuna que, a pesar de que ha habido algunas controversias, se ha demostrado que sigue siendo una vacuna altamente segura. Tenemos que recordar que en esta lucha contra el COVID-19, las vacunas siguen siendo el método más importante para lograr acabar la pandemia. Las vacunas siguen salvando vidas, siguen previniendo discapacidades todos los días, y las vacunas en general. Obviamente la vacuna contra el COVID en medio de un contexto sumamente difícil, pues sigue siendo un aliado importantísimo en esta lucha para salvar vidas. Para transmitir confianza a la población sobre la aplicación de esta vacuna, se aplicó el fármaco a un grupo de 10 autoridades del sector salud, de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias y del Ministerio de Seguridad. Entre ellos, el ministro de Salud, Daniel Salas, el presidente de la Caja, Román Macaya, el gerente médico de la Caja, Mario Ruiz, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, o el ministro de Seguridad, Michael Soto. El esquema de vacunación con AstraZeneca incluye un total de 2 dosis separadas por 12 semanas. Las autoridades indicaron que existen algunas precauciones de esa vacuna, sí deben informarse por parte del personal de salud a la hora de recibir cada dosis, entre ellas el tener antecedentes de eventos tromboembólicos con antecedentes de coagulopatías. Aún así, las autoridades recalcan que la aplicación de esta vacuna es segura y los casos en los que ha habido relación entre formación de trombos y la vacuna son muy escasos. Este armamento es fundamental para tratar de doblar las curvas que en este momento están en crecimiento. Esta vacuna ha sido probada en estudios clínicos con muchísimos pacientes. Estamos hablando de decenas de miles de pacientes que han pasado por estos estudios clínicos y ha demostrado su eficacia y su seguridad. Ha salido a la luz que en casos muy raros se dan unas situaciones de microtrombosis. Son sumamente raros estos casos, tan raros que no se detectan en estudios clínicos con decenas de miles de pacientes. Se requiere ya que esto esté aplicándose en millones de personas para poder detectarlos. Algunos de los síntomas a los que las personas deberán estar atentas son, después de la vacunación, dificultad para respirar, dolor de pecho, visión borrosa o doble, hematomas únicos o múltiples, dolor abdominal persistente o dolor de cabeza. El país adquirió un total de 2 millones de dosis de esta vacuna mediante el mecanismo COVAX, que alcanzarán para inmunizar a poco más de 1 millón de personas. Una tecnología única en el país permite a los pacientes con cáncer detectar si su tratamiento de quimioterapia está siendo efectivo. Por el momento, la Caja Costarricense de Seguro Social no cuenta con este instrumento, pero sí la utiliza gracias a la alianza público-privada. Estadísticas de la Caja Costarricense del Seguro Social indican que los tipos de cáncer más comunes en hombres costarricenses son piel, próstata, estómago y colon rectal. En el caso de las mujeres, piel, mama, tiroides y colon rectal. La Caja reportó como último dato registrado a la fecha 5.201 muertes por cáncer en Costa Rica en el 2019. Para combatir más muertes de este tipo, el país ya cuenta con una tecnología que en 45 minutos indica cualquier tumor del tamaño de un grano de arroz. El PET-CT es la tecnología más avanzada que ha descubierto la imagenología médica en el mundo para ayudar a los pacientes oncológicos y no oncológicos. ¿Por qué? Porque con el PET-CT podemos estadiar. ¿Qué queremos decir con estadiar? ¿En qué estadio está el cáncer? ¿Verdad?
podemos ver qué respuesta tiene el paciente a los diferentes tratamientos. El PET nos ayuda a ver cuál fue la respuesta. El PET nos ayuda a identificar los cánceres cuando son de origen desconocido. Chavarría señala que este tipo de herramientas vislumbran un cambio esperanzador en el panorama para nuestro país, tomando en cuenta que el cáncer es la segunda causa de muerte en Costa Rica. Por el momento, la Caja no cuenta con esta herramienta, pero trabaja en conjunto con el sector privado para poder detectar si la quimioterapia de los pacientes está dando resultados. Al día de hoy, en los últimos 2 años, hemos hecho 1.500 exámenes, 1.500 pacientes que se han beneficiado de esta tecnología. ¿Y cuál es el beneficio de esta tecnología? Por ejemplo, saber si el paciente respondió a la quimioterapia o no. Tal vez muchos pacientes que han pasado por nuestro servicio de imágenes médicas, doctor Chavarría Estrada, o del Centro Oncológico Costarricense, me dan la razón de que vinieron a hacerse la prueba de fuego aquí. Después de recibir 6 ciclos de quimioterapia o 6 meses de quimioterapia por padecer un linfoma, por ejemplo, vinieron a saber si verdaderamente estaban limpios o no. En la Caja de Seguro Social registran que las personas que más fallecen en el país se encuentran en edades que van desde los 75 años en adelante. De seguido están las personas entre los 50 y 64 años y quienes menos padecen de esta enfermedad son los menores de 0 a 14 años. Y ayer lunes, estudiantes de todo el país se manifestaron en algunas calles para decirle al Ministerio de Educación Pública que no se aplique las pruebas FARO por este 2021. Para ampliarnos sobre esta decisión y esta petición que están haciendo los estudiantes de secundaria y a los que se han unido también estudiantes de primaria y padres de familia, está con nosotros Elian Jiménez, quien es el presidente de MEDSE. Buenos días, Elian, bienvenido a Costa Rica Noticias. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación aquí a este programa. Para el movimiento es muy bonito que medios de comunicación nos inviten a dar nuestra opinión como movimiento estudiantil. Elian, ustedes como estudiantes, ¿cuál es la principal razón por la que ustedes consideran que no es necesario y que no les favorece, porque podrían ser dos cosas completamente diferentes, el aplicar las pruebas FARO este año? Bueno, hablemos de un 2020, un 2021, donde se empieza a aplicar un nuevo modelo de educación en Costa Rica, el modelo de la educación virtual 2021, donde combina un poco la presencialidad, pero no del completo. Un modelo de educación virtual en Costa Rica que vino no a tanto a favorecer, sino vino a enseñar y vino a sacar a la luz las brechas digitales, las brechas académicas, la desigualdad educativa que existe en el país. Entonces, como muchos estudiantes preocupados por tener un modelo en el cual no están aprendiendo, un modelo en el cual no se están desarrollando todos los contenidos, entonces nos van a aplicar una prueba donde vamos a tener donde nos van a evaluar contenidos que nosotros no hemos recibido. Básicamente, Elian, ustedes dicen que es contenidos que no han recibido. Según lo que explican un poco las autoridades del Ministerio de Educación Pública y que incluso en sus perfiles de Facebook y en otras áreas también y medios de comunicación han estado difundiendo información de que se trata mucho de habilidades y aptitudes e incluso de cosas, evaluaciones. Por ejemplo, hoy veía en la mañana cuando me preparaba para esta entrevista un pequeño ejemplo de una pregunta para matemáticas para estudiantes de primaria. Pareciera ser algo más de razonamiento, pareciera ser un poco más de lo ya aprendido. ¿Por qué ustedes sienten realmente que es contenido que ustedes no han aprendido? Y si ellos dicen que se va un poco más hacia las habilidades y aptitudes y que lo que pretenden es medir un poco cuál es el nivel de la educación, ¿por qué ustedes sienten que realmente no están preparados académicamente para esto? Ok, las habilidades se desarrollan con la práctica. Las habilidades y aptitudes se desarrollan con la práctica. Hablamos de 2 años que estamos con una educación a distancia donde se dificulta mucho la práctica, donde los estudiantes de primaria se han visto muy afectados porque ellos están, más que los de secundaria, ellos están aún más acostumbrados de estar con el profesor que les esté preguntando si esto está bien, que el profesor esté más encima de ellos. Entonces, se sabe que muchas de las preguntas que vienen en estas pruebas son de razonamiento, pero son de razonamiento sobre temas que se tuvieron que haber abarcado. También por parte de las autoridades del gobierno, del ministerio,
se habla de que los contenidos sí se acapararon en muchos sectores del país, pero volvemos a la principal problemática, la desigualdad educativa que existe en Costa Rica. No está aprendiendo lo mismo que un lugar que alguien del sector de la GAM. Tenemos compañeros en el mismo consejo directivo del movimiento estudiantil de secundaria, compañeros de ellos que literalmente tienen que caminar kilómetros de kilómetros para poder tener una raya de señal para poder mandar las tareas. Los que tienen teléfono y tienen compañeros que no tienen ni siquiera una conexión con los profesores, que no se pueden conectar a las tutorías en línea. Sí, gracias, Elian. Tal vez ampliar un poquito sobre este escenario que ustedes plantean. Claramente la brecha educativa y las capacidades que cada estudiante tiene son muy diferentes, no solamente intelectual, sino también tecnológicas, y eso pues coincido en que haya generado grandes diferencias en la forma de aprender. Ahora bien, ustedes, el Ministerio de Educación les ha dicho que pues podrían aplicar la prueba ahora en junio, por ejemplo, en el caso de secundaria, y que todavía tendrían un nuevo chance, una nueva posibilidad a final de año, y que se aplicaría al 40% que equivaldría a esa prueba, la nota que mayor porcentaje o calificación sea. Entonces, no sé hasta qué punto sentirían ustedes que están siendo como un objeto de estudio de este proceso, o si realmente pueda beneficiarles que con el paso del tiempo puedan ir evacuando las dudas y enfrentarse a una mejor evaluación. Exactamente, digamos, las pruebas FARO este año es un modelo que se va a aplicar por primera vez. Es la primera vez que se aplicaría las pruebas FARO de manera evaluativa. Sabemos que para la pasada que se hizo de manera diagnóstica, en muchos sectores del país no les fue todo bien. Entonces, se sabe que se tendría una segunda oportunidad para aplicar las pruebas, que se agarraría el mayor porcentaje de las dos pruebas, el que tenga mejor nota y todo esto. Pero lo que pasa es que tenemos las pruebas FARO ahorita encima, las tenemos en junio. Los estudiantes de secundaria de muchos sectores del país se sienten ahogados en lo que es la materia virtual, ahogados en guías de trabajos autónomos, ahora con los instrumentos de medición sumativa y todo esto. Entonces, los mismos estudiantes, al estar tan preocupados por la entrega de guías, porque si no entrego guías, me va a quedar, si no entrego el instrumento, me va a quedar. Entonces, eso psicológicamente perjudica mucho a los estudiantes. Y en lo que es la calidad educativa no es la misma que se venía dando en años anteriores. Entonces, el contexto es para las pruebas FARO de este año y posiblemente las del otro año. En el oficio presentado al Ministerio de Educación Pública y a la Asamblea Legislativa se habla de las pruebas del siguiente año, que se le está pidiendo al Ministerio de Educación Pública que a principios del curso lectivo 2022 se haga un estudio técnico a ver si todos los estudiantes abarcaron contenidos deseados para la aplicación de las pruebas. Ahora bien, ¿cómo sienten ustedes que ha sido esta dinámica del Ministerio de Educación Pública, el acercamiento que han tenido por diferentes plataformas tecnológicas de televisión, de radio? No sé si ustedes también individualmente por la plataforma Teams o incluso en sus correos electrónicos han recibido alguna información adicional, han hecho prácticas. Recuerdo cuando hacíamos las pruebas de bachillerato que hicimos muchísimas prácticas antes, hubo muchos test que pudimos hacer para prepararnos y darnos una visión de qué sería a lo que nos íbamos a enfrentar. ¿Cuál ha sido ese contacto que ustedes han tenido con las pruebas FARO? Bueno, el ministerio ha hecho algo llamado charlas estudiantiles, donde por vía Teams funcionarios del ministerio vienen a dar una charla de qué son las pruebas y qué es esto. Pasó algo muy interesante con la última charla. Bastantes del movimiento estudiantil de secundaria, muchos estudiantes afiliados entraron a esta charla y empezaron a poner preguntas que el movimiento había hecho días antes en sus redes sociales. Lo que pasó es que esas preguntas no fueron contestadas. Como dices, por los correos electrónicos ya hemos mandado varios oficios del cual no ha tenido la respuesta de las preguntas que nosotros les estamos formulando, nos cambian completamente de tema, nos responden otras cosas que en este momento no les estaríamos preguntando. Entonces lo que pasa es que esta marcha que se hizo hoy, este encuentro directo con lo que sería el Ministerio de Educación Pública, hace ver y hace constar de que nosotros ya les hicimos el primer acercamiento, ya agotamos la vía
administrativa. Entonces ahí les decimos, ya estamos aquí, no nos quisieron responder por los correos, no nos quisieron responder los oficios, ahora estamos aquí y les venimos a pedir esto, por esto y esto. Ok, ya para cerrar, Elian, tal vez un poco brevemente hablar sobre qué es lo que ustedes están pidiendo en sí. Ya sabemos que ustedes quieren que no se apliquen las pruebas FARO. ¿Tienen alguna otra propuesta para el Ministerio de Educación Pública en este momento? ¿Están planteando algo diferente? ¿Quieren un acercamiento, un diálogo? Bueno, el día de hoy nos atendió la directora de la Contraloría de los Derechos de los Estudiantes y ahí en el oficio que entregamos hoy al Ministerio especifica las 3 posibles soluciones que les brindamos al Ministerio de Educación. La primera es la anulación de las pruebas FARO para pruebas FARO. La tercera sería, y la más interesante, sería aplicar las pruebas FARO de manera formativa. ¿Por qué esto? Porque esto le serviría a los estudiantes para medir su preparación, pero también le serviría al Ministerio de Educación Pública para que ellos, como un estudio técnico, vean que los estudiantes no están preparados para realizar estas pruebas. Perfecto, Elian. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Y nosotros vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos porque tenemos el detalle de los deportes. Recuerde que el fin de semana pasado hubo clásico y además en las noticias internacionales del fútbol hay mucho de qué hablar. Ya volvemos. Pague menos por mes para tener más dinero disponible. El BCR le compra el saldo de sus tarjetas de crédito con una tasa preferencial. Solicite su compra de saldos a través de nuestros canales digitales. Somos el Banco de Costa Rica. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. En documentales UNED. Salitre, recuperación de un territorio. El miércoles a las 9:30 de la noche. Con repetición el sábado a las 7 de la mañana. Y además a las 4:30 de la tarde. Vos sabés que sos famosa, ¿no? No creí para tanto. ¿Y ahora? Ahora me parece que un poco más, porque estoy viendo que a la gente le gusta mi personaje. ¿Pero vos sos un personaje o sos una abuela de verdad? Soy una abuela de verdad. La abuela Sofía, los sábados a las 5 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. De inmediato al campo deportivo, el de este domingo fue el 9º clásico en el que el ganador dio una paliza con 5 goles, pero este triunfo manudo tiene 2 aspectos que lo convierten en la principal goleada en 72 años de historia entre los archirrivales. Los detallamos a continuación. La aplastante victoria de Alajuelense ante Saprissa quedará en el recuerdo de los aficionados de ambos clubes, pero también en los libros de historia. Desde que se disputó el primer clásico en octubre de 1949, ningún equipo había ganado con esa ventaja en campeonato nacional. Saprissa ganó con ese mismo marcador en 1996, pero fue por el torneo grande de Centroamérica, no por el torneo local. El mejor registro era de los morados, que en el 2000 ganaron 4-0 en su casa. Además, en 1950, 1958 y 1974 ganaron por 5-1. Tomando en cuenta los juegos correspondientes a cualquier torneo, es la mayor goleada como visitante en los clásicos. Anterior a este, en 3 ocasiones los manudos ganaron en Tibás con diferencia de 3 goles. Los morados hicieron lo mismo en 2 partidos en el estadio Alejandro Morera Soto. Esa era la mayor ventaja jugando de visita, hasta que ayer Alajuelense le propinó el 5-0 histórico. En total, en 9 clásicos el ganador goleó con 5 goles a favor. Saprissa lo ha hecho en 5 ocasiones, la última vez hace 21 años, mientras que Alajuelense lo ha hecho en 4, 2 de ellas en sus últimas 9 presentaciones en el estadio Ricardo Saprissa. Anterior a la goleada de ayer, en octubre del 2019 los manudos ganaron por 5-2 en Tibás. Las goleadas no son usuales en clásicos tanto en Costa Rica como en el mundo, sobre todo cuando se juega de visita,
Por ejemplo, en España solo hay un registro de 5-0 a favor del visitante y es de 1974, cuando el Barcelona ganó en el Estadio Santiago Bernabéu. En años más recientes, en el 2009, los azulgranas lograron un 6-2 en Madrid. En Argentina, la mayor goleada en clásicos la propició Boca Juniors, que venció 6-0 a River Plate en 1928, hace casi 100 años. El mejor resultado del conjunto millonario ante los Ceneices fue un 5-1 en 1941. Ambos equipos lo consiguieron siendo locales. Con el triunfo de este domingo, Alajuelense ha logrado anotar 3 o más goles en los últimos 4 clásicos disputados, con 14 goles a favor y 5 en contra. Con una diferencia de 23 partidos invicto, en la Liga Deportiva Alajuelense ha mostrado una gran diferencia en su rendimiento con los demás equipos del torneo nacional. La Liga ha gobernado con facilidad el torneo de clausura de 2021, desde que inició el favorito y se ha mantenido líder en todas las fechas. Solo Saprissa, que en un momento se puso a 5 puntos, y Santos a 6, soñaron con pelearle el primer lugar a los manudos. La goleada de los morados en el Clásico Nacional es solo la cereza en el pastel. Alajuelense se afianza como líder de la tabla de posiciones, al igual que en todos los rubros del campeonato. El campeón nacional está invicto, es el que tiene más triunfos, es el más goleador, con 40, es el menos goleado, con solo 10 tantos encajados, es el que más minutos le ha dado a sus jugadores menores de 21 años, doblando en cantidad a 8 equipos, y es el único que no ha sufrido expulsiones de sus jugadores. También en estadísticas individuales sobresale. Leonel Moreira es el portero menos vencido y Marcel Hernández empata en la cima de la tabla de goleo con el santista Javon East con 11 anotaciones. En el registro de máximos artilleros también resaltan los nombres de otros 3 rojinegros: Johan Venegas, que llegó a 9 con sus 2 goles de clásico, y Alonso Martínez y Jürgens Montenegro con 5 cada uno. Entre los 4 suman 30 goles, más que 9 equipos. Por ejemplo, el Club Sport Herediano y Saprissa han anotado 26 y 24 tantos respectivamente. Alajuelense ha alcanzado estos números a pesar de repetir muy poco su alineación titular, ya que el técnico Andrés Carevic les ha dado minutos a todos sus jugadores. El entrenador argentino es el único que le ha dado 180 o más minutos a todas sus figuras. Solo falta por jugar el tercer portero, Miguel Ajú. El crédito siempre es de los jugadores. A mí me ha tocado venir como técnico, pero ellos son los que juegan, son los que participan, son los que se esfuerzan, los que entrenan día a día. Acá lo importante, como te digo, para nosotros es sumamente importante el día a día de trabajo, la exigencia, el hambre que tienen nuestros jugadores por querer ganar todo lo que se juegue, y por eso realmente felicitarlos junto al cuerpo técnico, todo, felicitar a nuestros jugadores porque se siguen esforzando a pesar de que vamos bien en el campeonato. Entonces creo que esa es la clave, el trabajo que hacen día a día para poder desarrollar. Ya con el boleto a semifinales en la mano, Alajuelense tiene 2 motivaciones para no bajarle el pie al acelerador en lo que resta de la primera fase. Por un lado, aún debe asegurar el primer lugar. Además, si no pierde en las fechas que restan, empataría un registro del técnico colombiano Jorge Luis Pinto, quien en la temporada 2002-2003 enlazó un invicto de 27 juegos, una de las rachas sin derrotas más largas del fútbol costarricense. En las 2 próximas jornadas la liga recibirá a Jicaral y a Cartaginés, equipos a los que no venció en la primera vuelta. Luego visitará a Sporting FC y cerrará la primera fase en su estadio frente a Guadalupe. El Saprissa, más desdibujado de muchos años, cayó goleado ante Alajuelense en su propio estadio el domingo. Los morados seguirán ahora su tortuoso camino del clausura con Marco Herrera como estratega, tras el despido de un Roy Meyers que se marchó con números que, lejos de ayudarle en su currículum, lo dejan muy mal parado. Tras la histórica y humillante derrota morada a manos de su archirrival Alajuelense este domingo en el Clásico por 0-5, el estratega Roy Meyers fue cesado de su puesto tras varios días en los que también acumuló una salida muy poco digna del torneo de la CONCACAF. Los morados serán ahora guiados por el asistente Marco Herrera por lo que queda de campeonato, en momentos en que Saprissa está fuera de zona de clasificación, 9 partidos del torneo local sin ganar, 11 si se suman los 2 de CONCACAF, y a ello se le agrega que en todo el certamen no ha ganado de visita, y sus próximos duelos ante Limón, Herediano y San Carlos serán en esa condición. En el Saprissa reparten culpas, pero siguen sin hablar de crisis. Me siento totalmente responsable y aquí desde hace varios, es más, desde que nombramos a Roy lo dije claramente, claro que sí,
soy muy responsable de eso, me siento, o más bien espero que Roy haya sentido de mi parte, por lo menos que estaba al lado con él, porque en ningún momento quería pasarle la responsabilidad. Y definitivamente hay que analizar todo. Existen circunstancias donde no se han podido cumplir a cabalidad, pero que esta institución siempre resurge, como lo hicimos en algún momento, y por eso estaba convencido y asumimos. Y estoy eternamente agradecido con Víctor, con Don Gustavo, con las personas que nos apoyaron o que creyeron en nosotros, formando parte de esta institución. Meyer se marcha con apenas 2 victorias, pero se retira en circunstancias muy parecidas a su pasaje anterior en el invierno 2010, cuando apenas ganó 4 juegos, empató otros 4 y perdió 8. En ese torneo, Saprissa tampoco ganó de visita. El maravilloso también deja a los morados con su segunda marca más negativa de juegos seguidos sin ganar, con 9 en el torneo tico, y la goleada en contra en clásicos más grande, además de ser la primera vez que Saprissa pierde por el torneo nacional 5-0 en la otrora Cueva del Monstruo. Meyer solo dirigió a Saprissa en su carrera entre invierno 2009 e invierno 2010, y esta nueva aparición, con números globales de 53 juegos dirigidos, 21 victorias, 19 empates y 13 derrotas, para 82 puntos y 52% de rendimiento desde el año 2009. En este torneo su rendimiento, eso sí, fue apenas del 36%, tras 2 ganes, 7 empates y 13 derrotas en 12 juegos. Y en el tema más sonado este lunes, en el deporte internacional, una decena de los equipos de fútbol más poderosos de Europa hicieron público un documento que los vincula para realizar una llamada Superliga, a la cual la UEFA, gobiernos, aficionados y las ligas de sus propios países se oponen rotundamente. Para analizar el impacto económico en el deporte mundial de esta iniciativa, tenemos a nuestro compañero David Goldberg, quien conversará con el experto en economía deportiva Javier Calvo. Buenos días, David. Muchísimas gracias, Elki. Buenos días. Por supuesto que estén muy bien todos en Deportivas del 13 y los que siguen también Costa Rica Noticias. Pues sí, ahorita vamos a comenzar con Javier Calvo, especialista en economía deportiva, sobre este tema que definitivamente le está dando la vuelta al mundo. Buenos días, don Javier. Esperemos que esté muy bien. Comencemos con esta entrevista. ¿Qué tal, David? Un saludo muy especial para usted y también para toda la audiencia, Canal 13. Efectivamente, puede ser un punto de inflexión dentro del fútbol mundial, pero vamos a ampliar esta información, David. Primero, don Javier, ¿por qué los clubes están haciendo esta iniciativa? ¿Por qué clubes como el Real Madrid, Barcelona y Liverpool, que son los clubes más pesados y más pintados a nivel internacional, por qué están planteando este proyecto para tener su propio campeonato? Yo considero que es una lucha de poder, tanto político como poder económico. Recordemos que el poder en estos momentos lo tiene la FIFA y una de sus filiales como es la UEFA. Los clubes grandes saben que son los actores y las marcas deportivas más importantes en este concierto mundial del fútbol. Y la excepción, y eso no es la excepción, porque son 12 clubes que están formando esta Superliga, están esperando que 3 más se unan, como es el caso de los 2 equipos poderosos de Alemania y el PSG, para hacer 15 e invitar a 5 más. El poder está, realmente es una lucha de 2 polos, una lucha de poder por tratar de llevarse el negocio del fútbol, que cada día es más importante. Solamente la Champions genera más o menos unos 2.000 billones de euros. Y se calcula que solo el Bayern de Múnich, que es el último campeón de la Champions, se ganó más de 80 millones de euros. Entonces, si nosotros podríamos profundizar cuáles son esos ingresos y cuáles son las luchas que están teniendo, podemos entender un poquito mejor el asunto, David. Ahora bien, se lo pregunto del otro lado. Ya usted está dando la respuesta, conversando sobre estas cifras, pero ¿por qué la UEFA quiere bloquear esta situación? ¿Por qué la UEFA y las respectivas ligas a las que pertenecen estos clubes quieren bloquear esta iniciativa? Claro, la UEFA y junto con la FIFA, ellos sacan a relucir un tema que se llama la solidaridad, que es no discriminar al resto de los clubes pequeños. Pero si nosotros nos vamos a una realidad de lo que es la industria del fútbol y no se comporta totalmente diferente a cualquier otro sector de los sectores económicos que hay hoy día en cualquier economía, el fútbol se comporta igual. Son marcas deportivas muy poderosas
que dependen de ingresos de derechos de transmisión, de patrocinadores, de lo que es toda la parte audiovisual y la parte comercial. Y adolecen de un problema que es las taquillas, que para muchos equipos representa entre un 20-30%, dependiendo del club. Los clubes pequeños, que son clubes que dependen mucho precisamente de la taquilla, que están siendo muy golpeados debido a la ausencia de aficionados en la gradas, lógicamente se ven más restringidos, y el COVID-19 simplemente del aficionado. Ellos les gustan los grandes enfrentamientos, los duelos entre los clubes más importantes, los más históricos, los que generan la atención más grande, los que acaparan los medios de comunicación. Por lo tanto, el tener ese ingrediente de volverlo a los aficionados a las gradas, lo único que va a hacer es realmente ensanchar más la diferencia entre los clubes grandes y los clubes pequeños. Repito, los clubes pequeños dependen mucho de lo que hacen en taquillas, aunque hay ciertas ligas que se reparten un poquito más equitativamente lo que es los derechos de transmisión, pero no en todas. Y los equipos pequeños adolecen muchas veces de patrocinios locales fuertes. Y la parte audiovisual y la parte de redes sociales también son mucho más limitados. No tienen lo que se denomina en marketing, lo que es el naming rights, ¿verdad? Que son los derechos, o el que una firma comercial ponga el nombre del estadio, ni tampoco la parte de lo que es el patrocinio técnico, que serían las grandes marcas comerciales que apuestan a los grandes clubes. Por ejemplo, Real Madrid, Fly Emirates le paga 82.5 billones de euros al año simplemente por tener ese nombre ahí. Eso es lo que se juega. Es precisamente la lucha, básicamente, David, es una lucha de poder, principalmente económico, pero no deja de ser político también, porque se miden las fuerzas entre un organismo como la FIFA y como la UEFA, que se han quedado a tres, porque hoy día, por cierto, salen diciendo el nuevo formato que va a ser de la Champions League, pero será hasta el 2020, los huevos de la canasta. Ahí están metidos precisamente. El interés de los clubes no es sus ligas de cada país, sino la Champions. La Champions es lo más exitoso, es donde hay más patrocinio, donde los derechos de transmisión son más caros, y también donde precisamente le permite diversificar los ingresos con más ingresos comerciales, audiovisuales, derechos de licencia, lo que están adoleciendo en las taquillas y están sufriendo por el COVID, y que muchos de ellos podrían incluso desaparecer. Quizás equipos más pequeños, regionales, ¿verdad?, de zonas rurales, podrían de alguna forma verse afectados por, digamos, entre comillas, la discriminación de los grandes clubes. Pero es inevitable, David, es inevitable. Así es la economía hoy, la economía mundial. O te adaptas o te adopta el sistema. No hay otra salida. Indudablemente, las grandes marcas deportivas quieren generar más ingresos, los jugadores también quieren ganar más plata, los dueños quieren acumular más riqueza. Por lo tanto, es una ecuación que va a llevar a que se rompa el hilo por lo más delgado, y lamentablemente los equipos pequeños, muchos van a sufrir mucho, y creo que por eso las federaciones también están del lado de la FIFA y del lado de la UEFA, porque saben que el debilitamiento de los torneos locales puede conllevar a la desaparición de torneos, porque ellos son los dueños de las marcas, los jugadores son empleados de ellos, y además ellos tienen todos los contactos, toda la parte de los inversionistas está del lado de ellos. La UEFA y la FIFA han perdido mucha credibilidad, más que todo la FIFA después del escándalo del 2015, y eso de alguna forma ha debilitado la imagen de la FIFA, que lo convierte en un organismo donde muchos de ellos prácticamente nunca han estado en una cancha, no patean una bola y se llevan una vida realmente de lujo en hoteles de 5 estrellas, viajando en primera clase, pero al final no hay mucha retribución, o por lo menos a los clubes no le está favoreciendo de alguna forma esa estructura burocrática, política tan grande que tiene la FIFA y la UEFA,
que de alguna forma más bien atrasa los proyectos nuevos y ambiciosos que tienen, copiando mucho los modelos norteamericanos, incluso copiando mucho y emulando lo que es el torneo de FIBA de baloncesto de Europa, que logró trascender y hoy día está conformado prácticamente por los clubes más grandes de Europa en el baloncesto. Así es que yo creo que va a ser inevitable, el pulso lo va a ganar los clubes, va a tener que ceder los organismos internacionales, en este caso la UEFA, las federaciones y también lo que es la FIFA, pero de alguna forma también los clubes van a tener que hacer algo. Esa amenaza que tienen de que los jugadores no podrán participar en torneos como la Eurocopa ni tampoco en el Campeonato Mundial de Fútbol, sin las estrellas, ¿quién va a ir a esos torneos? Será un fracaso económico y lo que menos piensa la FIFA, porque la FIFA vive del Campeonato Mundial y de sus ingresos que produce en abundancia cada vez que se realizan. Muchísimas gracias, don Javier. Definitivamente un placer tenerlo por aquí. Nos aclara muchísimo sobre ese panorama y vamos a esperar a ver qué pasa con este proyecto que sin duda puede tener un impacto importante a nivel deportivo y a nivel económico en el mundo. Elki, seguimos con usted. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias, David, por esta importante información, definitivamente que de mucho peso para el fútbol internacional. Y nuevas fronteras aéreas se abren para Costa Rica. En junio, KLM nos conectará con los Países Bajos. Al volver de la pausa, todos los detalles. Acompaña a tus hijos e hijas en el uso de las tecnologías. Navega con ellos, explica los riesgos, establece horarios y busca espacios de conversación. La tecnología es una aliada. Sé responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas. PANI y Gobierno de la República. ¿Quién te enseñó a cantar? Yo aprendí de mi abuela. O sea que esa tradición viene de cientos de años que la recogieron ellas y se la van pasando de generación en generación. Exactamente. El bullerengue es uno de los hijos paridos de la madre tierra África. ¿Con qué árbol? ¿Qué árbol usan? Estos son balsa, caracolí. Músicos de Latinoamérica a las 4 de la tarde, con repetición a las 11 de la noche. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. Para celebrar el Día Mundial de la Creatividad, presentamos el documental hecho por la UNED, Amovies, 40 años de amor y arte. El miércoles 21 de abril a las 4 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. En el próximo capítulo de El Mundo de Nani, ¡Soy el papá! ¡Soy Nani! A las 9 de la mañana, como parte de la franja Aprendo en Casa de Café Nacional. En 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con información nacional. La aerolínea holandesa KLM volverá a brindar vuelos a Costa Rica a finales de junio. Así lo confirmó el Instituto Costarricense de Turismo. Holanda o los Países Bajos son el quinto mercado de atracción en importancia para Costa Rica. La aerolínea holandesa KLM reanudará sus vuelos a Costa Rica a partir del próximo 29 de junio en la ruta habitual Ámsterdam-San José, Liberia-Ámsterdam. El ministro de Turismo, Gustavo Segura, comentó que el arribo a partir de junio coincide con el inicio del verano europeo, al tiempo que se espera que haya más de estos ciudadanos vacunados contra la COVID-19 y dispuestos a viajar internacionalmente hacia un destino preparado con protocolos sanitarios como lo es Costa Rica. La estadía promedio de europeos en el país alcanza hasta los 18 días. Y esperaba regresar a Costa Rica a mediados de octubre. Hoy ha anunciado su regreso a Costa Rica. Con esto adelantan y programan rutas directas entre Costa Rica y Holanda a partir del mes de junio, lo cual nos llena de mucha ilusión porque sabemos que KLM es una de las aerolíneas importantes que conectan con muchas ciudades. A partir del próximo 29 de junio, KLM volará los martes, jueves y sábados, llegando al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a la 1:05 de la tarde y saliendo hacia Liberia a las 2:45 de la tarde. De Liberia partirá rumbo a suelo holandés a las 4:40 de la tarde. Los Países Bajos representan el quinto mercado de atracción más importante para Costa Rica.
siendo este el resultado del trabajo del Instituto Costarricense de Turismo con el apoyo de AERIS como gestor del aeropuerto. Siempre cumpliendo con los requisitos sanitarios que requieren estos tiempos, estos esfuerzos buscan seguir atrayendo el tráfico desde y hacia ciudades tan relevantes como Ámsterdam, fortaleciendo la conexión con Países Bajos. Aunque los vuelos ya aparecen de manera oficial en los sistemas de reservación de la aerolínea, solamente queda pendiente la autorización final de aviación civil, que se realizará en los próximos días. Debido al aumento de los casos de COVID-19, tanto el sector público como privado han retomado el teletrabajo. No obstante, médicos advierten que en el último año ha habido un aumento en las afectaciones en la salud de los costarricenses a causa de sobrecargas laborales. Centros de salud del país han detectado en las últimas semanas incremento en consultas como lumbalgias, contracturas musculares, trastornos gastrointestinales y afectaciones psicológicas relacionados todos a sobrecargas laborales. Según estudios, los trabajadores de edades entre 25 a 59 años y de altas gerencias son las poblaciones más perjudicadas en su salud. Esta situación preocupa a médicos en un contexto en donde se está pidiendo a la población volver al teletrabajo. Nosotros recomendamos, número 1, si usted está pasando por alguno de estos momentos donde usted siente unos cambios de humor terribles, donde el estrés es tan agobiante, donde usted siente que su vida y el equilibrio que usted debería tener entre su vida profesional y no laboral se está viendo afectada, por favor consulte con un especialista en la salud. De hecho, somos los que podemos ayudarle, guiarle, se le puede hacer una referencia a la parte de psicología, de psiquiatría, de neuropsicología. Y es que las afectaciones físicas y mentales pueden causar que las personas bajen su ritmo de trabajo. Que inclusive la OMS en el 2000 hace un diagnóstico de algo que se llama síndrome del burnout, ¿verdad? Entonces tiene 3 características. Este síndrome hace una despersonalización, es decir, yo tomo decisiones físicas, mentales, voy, camino, trabajo, pero es como si yo estuviera externa a mi persona. Lo siguiente es que hay un desempeño laboral muchísimo más bajo, entonces la persona está agotada, está irritable y ahí viene la tercera, que es el agotamiento emocional. Entonces no realizamos el trabajo de la mejor manera. ¿Y qué se puede hacer para disminuir estos riesgos? Realizar por lo menos unos 30 minutos de ejercicio, no importa, existen rutinas en internet, no necesita salir, no necesita equipo, simple y sencillamente hacer una pequeña rutina de actividad física, por lo menos unos 30 minutos al día, ¿verdad? Ahí en la casa, súper necesario, saludable. Y por otro lado también comentar este tipo de cosas con la familia, comentarlo con la misma empresa, estoy teniendo un problema en lo que es relacionado a los horarios, en la cantidad y el volumen de trabajo, y este tipo de cosas ya integradas nos pueden ayudar a tener una mejor salud mental. Las investigaciones muestran que independientemente de que sea hombre o mujer, las afectaciones van a depender del tipo de trabajo, ya que va de la mano de las exigencias y presiones que superen los conocimientos o capacidades del trabajador. Por esta razón, es necesario darse un respiro y buscar ambientes amigables para poder realizar sus tareas desde el hogar. Epidemiólogos de la Caja Costarricense de Seguro Social han observado en las últimas 3 semanas un comportamiento creciente de casos de enfermedades respiratorias. Por esta razón, insisten a la población en mantener todos los protocolos sanitarios, no solo para prevenir el coronavirus, sino también virus como la influenza o adenovirus. Desde las últimas 3 semanas, los epidemiólogos de la Caja Costarricense del Seguro Social han observado el comportamiento creciente de casos de enfermedades respiratorias en todo el país y que se podría relacionar con el aumento de las lluvias. En este momento, el radar epidemiológico indica que hay casos de adenovirus y en menor proporción de sincitial. Sin embargo, el coronavirus pandémico es el que dispara la enfermedad. Es importante conocer que la red de establecimientos de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, a través del monitoreo que se hace de estos eventos respiratorios, se tiene un patrón de circulación en la cual podemos identificar las diferentes épocas del año donde inicia la circulación de estos virus que afectan en forma importante a la población costarricense. Según la Caja, el virus sincitial respiratorio es más frecuente al comienzo del primer trimestre, seguidos por la influenza y la infección por adenovirus, que permanecen presentes el resto del año. Sin embargo, la situación cambió el año pasado con la pandemia y el virus SARS-CoV-2, pues fue el predominante
con pocos casos de enfermedad de los demás virus. Sin embargo, ante esa situación, el doctor Álvaro Áviles del Servicio de Infectología del Hospital México indica qué hacer en 3 momentos claves a la hora de sentirse resfriado o con síntomas de COVID-19. El primero de ellos es la protección, el segundo el monitoreo de síntomas y el tercero la detección del momento crítico para acudir a la atención médica. Yo creo que mucho obedece al temor de que me incapaciten, tal vez porque el salario me cae, tal vez porque yo no quiero estar aislado y estar encerrado, pero eso es parte de la responsabilidad que todos tenemos. Nosotros hemos insistido y desgraciadamente de tanto que va el cántaro al agua, algún día se rompe. La gente ya no nos está oyendo, la gente ya oye lo que quiere oír, le da importancia a lo que quiere darle importancia y no a lo que realmente lo tiene. En todo momento, desde que empezó esta pandemia, hemos apelado a que el éxito no depende del hospital, no depende de los que trabajamos en salud, depende de cada uno de los pobladores que sean responsables. Y no solamente no saliendo, sino educando a las otras personas. Señala que sin una prueba es difícil diferenciar entre la COVID-19 y otros virus. No obstante, es importante que las personas no dejen de lado las medidas preventivas ya conocidas desde un año atrás. Que desde el punto de vista clínico no hay una forma de diferenciarlos, porque la gente que cree que la falta de olfato o la falta de gusto es exclusiva de COVID, penosamente no es así. Costa Rica es un país en donde más del 80% de las personas somos alérgicas a algo y es una manifestación frecuente entre alergia e infecciones respiratorias que alteremos el gusto o el olfato. No hay forma de diferenciarlo, excepto que yo sepa que en mi familia, en mi núcleo hay una persona positiva, entonces yo puedo ser un positivo por nexo. Pero ahí entra la responsabilidad individual de cada persona. Agrega que mientras avanza la vacunación COVID-19 y comienza la vacunación influenza, las personas deben tomar previsión para evitar enfermarse. Un llamado especial se hace con el cuidado de niños y de adultos mayores, quienes suelen enfermarse con impacto más grave en su salud. Cuba queda sin líder político de apellido Castro. La dictadura de los Castro pasó a ser historia este lunes cuando fue electo Miguel Díaz-Canel. Cuando volvamos de la pausa, esta y otras noticias internacionales. Con la tecnología podemos estar cerca de amigos y familia. Úsala para aprender y mejorar. No compartas imágenes con contenido violento, sexual o de burla que afecte a otra persona. La tecnología es una aliada. Hace un uso seguro y responsable de ella. PANI y Gobierno de la República. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? En tiempos de pandemia afloran los emprendimientos y también las pequeñas y medianas empresas tienen grandes retos que enfrentar, porque si bien estamos en tiempos de crisis, pues los tiempos de crisis traen grandes oportunidades para que usted se decida a hacer realidad ese sueño de tener su propio negocio o, en su defecto, de fortalecer esas iniciativas que ya usted venía desarrollando. De eso vamos a hablar en Una Mirada. Cómo reinventarse en tiempos de crisis para los emprendimientos y pequeñas y medianas empresas. Acompáñenos. Costa Rica es una vida. Costa Rica es. Le invitamos para que este martes nos acompañe una vez más en Café Nacional. En nuestra sección de salud estaremos hablando sobre asma, prevención, tratamiento y control en este tiempo en que surgen los virus estacionales. Y a partir de las 9 en punto de la mañana continuamos en este proceso de aprendizaje en Aprendo en Casa. Vamos a aprender muchísimo y por supuesto les dejamos los materiales que vamos a utilizar este martes. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica se aleja y los Dinamarca se quiebra, porque aquí estamos en tierra bendita de hombres valientes y mujeres bellas. Costa Rica se aleja y los Dinamarca se quiebra, porque aquí estamos en tierra bendita de hombres valientes.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel fue elegido este lunes primer secretario del Partido Comunista de Cuba, tomando el relevo de Raúl Castro, que se retiró a los 89 años. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel fue elegido el lunes primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Toma así el relevo de Raúl Castro, que a sus 89 años se retira. El anuncio fue hecho en el último día del Congreso del Partido Único en la isla. Según Díaz-Canel, se trata de un día histórico, porque la generación del centenario fundadora del partido traspasa responsabilidades a una generación más joven. El presidente de 60 años nació después del triunfo de la Revolución de 1959. Ingeniero electrónico de formación, Díaz-Canel es el primer civil en dirigir el partido. Su única experiencia militar fueron 3 años de servicio en una unidad de misiles antiaéreos. Ahora tendrá por delante la pesada tarea de afirmar su legitimidad, mientras Cuba enfrenta una profunda crisis económica por la pandemia del coronavirus y el reforzamiento del embargo que mantiene Estados Unidos contra la isla desde hace 60 años. La Alcaldía de Buenos Aires anunció que las escuelas seguirán abiertas tras obtener respaldo de la justicia contra un decreto presidencial que ordenó suspender por 15 días las clases presenciales para mitigar los contagios de COVID-19, cuando el país se acerca a las 60.000 muertes. Disputa entre gobierno y oposición en torno a la apertura de las escuelas en Argentina. La semana pasada, el presidente peronista Alberto Fernández anunció la suspensión de las clases presenciales a partir del lunes en el área metropolitana, donde vive 1/3 de los 45 millones de argentinos. Pero el jefe de gobierno de la ciudad, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la medida y acudió a la Corte Suprema, que todavía no se expidió. Pero la noche del domingo, la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a amparos de organizaciones de padres que reclamaron el fin de semana que no se interrumpan las clases presenciales. La competencia de esa Cámara es discutida. Que vuelvan las escuelas. Los chicos tienen que estar en las escuelas, no detrás de una computadora, en la escuela, como corresponde, como siempre lo fue. Se quedan sin educación, los hunden en la ignorancia y van a crear generaciones de chicos pauperizados en su moral y en su intelectualidad. Por eso marchamos, porque les niegan a esos chicos el derecho esencial que es el de educarlos. La decisión del gobierno de cerrar las escuelas por 15 días busca mitigar los contagios de COVID-19 en el área metropolitana, que registró récords diarios de nuevos casos en las últimas semanas y tiene las salas de terapia intensiva al 74% de su capacidad. En esa amplia región conviven la rica capital argentina, gobernada por la oposición, y la populosa periferia, gestionada por el oficialista Axel Kicillof. Familias y amigos se reencontraron con abrazos y lágrimas este lunes tras los primeros vuelos de la burbuja que permiten viajar sin restricciones entre Australia y Nueva Zelanda, luego de casi 400 días de cierres de fronteras por la pandemia de coronavirus. Reencuentros llenos de emoción tras casi 400 días de cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus. Entre abrazos, familiares y amigos volvieron a verse gracias a los primeros vuelos de la burbuja que permite viajar sin restricciones entre Australia y Nueva Zelanda. Sabíamos que este día llegaría eventualmente, así que estamos entusiasmadas de poder estar aquí. El acuerdo permite que los pasajeros puedan volar entre ambos países sin necesidad de efectuar una cuarentena obligatoria al llegar a su destino. Antes de la pandemia, los australianos representaban el 40% de los turistas extranjeros que visitaban Nueva Zelanda, con 1,5 millones de llegadas en 2019. A su vez, cientos de miles de neozelandeses expatriados viven en Australia y antes del coronavirus, muchos tomaban un vuelo regularmente para regresar al archipiélago. Hemos visto a abuelos conocer a sus nietos por primera vez, a seres queridos y parejas reunirse, personas que se han echado de menos profundamente. Y no pude pensar en otra cosa que en vincularlo con una escena que revela mi gusto por el cine, de la película Realmente Amor. Australia indicó que estudia la posibilidad de habilitar otras burbujas para viajar con Singapur, Japón, Corea del Sur y Taiwán. Por su parte, Nueva Zelanda trabaja para permitir un acceso sin restricciones a los habitantes de pequeños estados del Pacífico.
Pero los líderes de ambos países advirtieron que introducir más cambios en los cierres de fronteras decretados cuando estalló la pandemia será un proceso lento. Desde hace un año los israelíes no podían salir de casa sin mascarilla, pero el domingo dejaron de tener que llevarla en el exterior, lo que podría ser un indicio de una primera victoria contra el coronavirus en el país. Los israelíes por fin viven una primera victoria contra el coronavirus. Tras un año de uso de mascarilla, el domingo dejó de ser necesario portarla en espacios abiertos, aunque sigue siendo obligatoria en el transporte público. Hay una sensación de alivio por la pandemia que se ha apoderado de nuestras vidas en el último año. Realmente siento que la vida está volviendo a la normalidad. Se siente bien, pero al mismo tiempo siempre es importante ser cautelosa. Siempre llevo una máscara conmigo. No siento que haya terminado por completo. Es agradable sentir más libertad. El país pudo dar este paso el jueves por la noche gracias a una intensa campaña de vacunación facilitada por un acuerdo firmado entre el Estado y el gigante farmacéutico Pfizer. Desde diciembre, el 53% de la población recibió las 2 dosis de la vacuna, es decir, el 80% de la población mayor de 20 años, según datos oficiales. A cambio de un acceso rápido a millones de dosis de la vacuna, Israel aportó a Pfizer datos reales sobre el efecto de la vacunación. En Israel, los datos médicos de la población están digitalizados. Caminar por las calles de Tel Aviv y ver las caras de la gente con sonrisas es divertido y me hace feliz. Incluso ahora mientras hablamos me parece extraño que no mantengamos una distancia de 2 metros. Realmente extrañaba respirar aire. Acabo de estar en Nueva York y definitivamente se siente mucho mejor estar aquí y no tener que preguntarme qué tienen las otras personas en la calle, como dónde han estado y qué han estado haciendo. Pero definitivamente no creo que se acabó. Creo que vivimos en un país pequeño donde está bajo control. En enero, Israel registró un pico de 10.000 casos diarios a pesar de la campaña de vacunación, ya que los efectos del inmunizante no se reflejan hasta unas semanas después de la inyección. En los últimos días, el país ha registrado solo unos 200 casos diarios. En total, el país reportó unos 836.000 casos de COVID-19 y más de 6.300 decesos desde el inicio de la pandemia. La NASA hizo volar este lunes con éxito el helicóptero Ingenuity en el cielo de Marte, según datos enviados por el aparato desde el planeta rojo. El primer vuelo controlado y con motor en otro planeta. El helicóptero Ingenuity de la NASA logró el lunes despegarse de la superficie de Marte. Se elevó 3 metros, flotó algunos segundos y volvió a tocar tierra. La agencia planea hasta 5 vuelos en el transcurso de un mes, con un nivel de dificultad creciente. El aparato había viajado al planeta rojo unido a la parte inferior del rover Perseverance, que aterrizó el 18 de febrero en una misión para buscar signos de vida extraterrestre. La NASA había planteado originalmente el vuelo del helicóptero para el 11 de abril, pero lo pospuso debido a un problema de software que se identificó durante una prueba. El primer vuelo propulsado en la Tierra fue realizado por los hermanos Wright en 1903 en Kitty Hawk, Carolina del Norte, y un trozo de tela de ese avión fue introducido en Ingenuity en homenaje a esa hazaña. Se espera que el helicóptero pueda allanar el camino para futuros vuelos que revolucionen la exploración de los cuerpos celestes, porque pueden llegar a áreas a las que los rovers no pueden ir y viajar mucho más rápido. Con 4 casitas llenas de huecos y vacíos formados por unos 700 ladrillos de oquedades, el artista Hank Williams Thomas ha representado la media semanal de víctimas mortales por armas de fuego en Estados Unidos. Fotografías y objetos como este camión o esta tacita pertenecientes a niños y adultos víctimas de tiroteos en Estados Unidos. Con 4 casitas llenas de huecos y vacíos, formadas por unos 700 ladrillos de oquedades, el artista Hank Williams Thomas ha representado la media semanal de víctimas mortales por armas de fuego en Estados Unidos. En lo que va de año se han registrado unos 150 tiroteos masivos en poco más de 3 meses.
Incluir los nombres y las fechas de la vida de estas personas es muy importante, porque muestra realmente que no es solo una estadística de la que oyes hablar en las noticias y que crees que no te afecta. Esto nos afecta a todos y de este modo se personaliza a estas víctimas para que todo el mundo lo entienda, declaraba la comisaria de esta exposición, que reabre el debate sobre la prohibición de las armas de fuego. Este fin de semana, diversos tiroteos indiscriminados en locales públicos en Austin, Wisconsin o Nebraska han dejado al menos una quincena de muertos. El pasado viernes, el presidente Joe Biden exigió al Senado que refuerce el control de las armas de fuego y que deje de aceptar un tipo de violencia que se ha convertido en una pandemia que causa más de un centenar de víctimas mortales diarias. En la sección Animales en Libertad le presentamos a la morsa, uno de los animales acuáticos más populares del Ártico. Con sus caras llenas de bigotes y largos colmillos, las morsas se consideran como los animales acuáticos más populares del Ártico. Estos sociables, nobles e inteligentes mamíferos fueron inspiración para una canción de los Beatles en 1967. Las morsas gustan de las aguas poco profundas donde pueden cazar a sus presas. Durante el día se acuestan a descansar sobre témpanos de hielo o en las costas. Sus cuernos lentos dan la sensación de torpeza, y así es, solo que en tierra firme y en el mar son muy veloces. Entre más largos sean sus colmillos, más jerarquía y respeto tiene el animal dentro de su manada, aunque este poder puede desaparecer si pierde un colmillo. Una de las curiosidades sobre las morsas que más llaman la atención es que durante la temporada de cría, los machos cortejan a las hembras a través de un coro con profundos gemidos y silbidos muy agudos. De hecho, es un sonido muy similar al de una campana. Estas excelentes nadadoras son capaces de hundirse más de 300 pies mientras se alimentan. Se debe a que su sistema circulatorio está muy bien preparado, disminuyendo los latidos cardíacos para ahorrar oxígeno. Una de las cosas más curiosas que posee una morsa es su piel. Se trata de un tejido muy grueso que la protege del clima y del ataque de los depredadores que puedan andar por los alrededores. Esta cambia de color según la temperatura. Es gris en aguas frías y rojiza en aguas templadas. En la actualidad solo se permite la caza de morsas a los nativos americanos, ya que la supervivencia de la especie fue amenazada por la sobreexplotación en el pasado para extraer sus colmillos, aceite, la piel y la carne. Y hemos llegado al cierre de esta entrega informativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que a las 8 de la mañana su cita es con nuestros compañeros de Café Nacional. Buenos días. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión. El arte del bonsái es hoy famoso en todo el mundo.
Cultivados y diseñados para transmitir su esencia natural, estos árboles se mantienen lo suficientemente pequeños como para caber en una bandeja. Pero el bonsái es solo una de las artes desarrolladas por los japoneses para apreciar la naturaleza dentro del hogar. Bandejas como esta, llamadas obon, se usan desde hace mucho tiempo para llevar los alimentos y los platos de la cocina a la mesa. Existen dos artes que retratan la belleza del paisaje japonés y recrean escenas en miniatura sobre las bandejas obon. Uno de ellos es Bonkei, un arte que se remonta al menos a unos 1400 años. Los contornos básicos del Bonkei se construyen usando tierra. Se añaden materiales como arena coloreada, guijarros y musgo. La idea es expresar los detalles del paisaje. Desde el inicio, la escena total está planeada para ser mejor vista desde cierto ángulo. Disponemos los elementos en varios planos, pues el objetivo es dar una sensación de profundidad y hacer sentir al espectador dentro del paisaje. Estas escenas dinámicas y tridimensionales expresan el vigor de la naturaleza. El otro arte basado en la bandeja obon es el bonseki. Aquí se crean paisajes usando solo arena blanca y rocas. Después de disponer las rocas, el artista construye la escena rociando arena blanca. Uno de los efectos más bellos creados con la arena es el de las corrientes de agua. Como en la naturaleza, las olas están en constante movimiento, la imagen de la arena del bonseki captura ese instante congelado en el tiempo. Para crear la ilusión del agua que fluye con suavidad, se usan plumas para cepillar la arena. Esto permite la creación de detalles delicados y sutiles. Para olas más indómitas se usa un pincel especial llamado hake. Este pincel produce el efecto de olas poderosas en movimiento. Mostrar las olas chocando contra las rocas y también la profundidad del océano. Entre más a fondo apreciemos los elementos de la escena con todos nuestros sentidos, mucho más realista será el resultado que obtengamos al practicar nuestro arte. Debido a que muchas personas aprecian la manera en que el bonseki las acerca a la naturaleza, las clases de este arte son muy populares. Me ha cambiado la manera de ver el mundo. Ahora, cuando voy de viaje, estoy siempre mirando el paisaje y preguntándome cómo puedo reproducir esta vista en una bandeja. Al ser creado con arena, este arte es temporal por naturaleza y no está hecho para durar. El aprecio por la naturaleza efímera de la vida ha estado siempre en el centro del sentido japonés de la belleza. Inspirados por la belleza de su tierra, los artistas japoneses inventaron formas únicas de recrear la magnificencia de la naturaleza en estos paisajes en miniatura.
videomapping o la proyección de vídeo es una técnica para mostrar imágenes en paredes, edificios o cualquier otro tipo de superficie. Está firmemente arraigado en el mundo del entretenimiento, pero ahora se está encontrando nuevas aplicaciones en otros campos. Esta es la Ruta 45, la principal carretera que atraviesa la región de Tohoku. Aquí se construye un túnel de gran escala. Para acabar la vía de un túnel a través de la roca se usan explosivos. Antes de que se coloquen las cargas de explosivos, la superficie de la roca se rocía con cemento para prevenir los colapsos y garantizar la seguridad de los trabajadores. Para decidir el lugar donde se colocan las cargas y la cantidad de explosivos que se usan, los ingenieros necesitan una imagen precisa del estado de la superficie de la roca. Esto no era posible debido a que la cara de la roca quedaba oculta bajo el cemento. Antes hacíamos los cálculos fuera del lugar para saber dónde estaba la parte blanda o dura de la superficie de la roca y colocar los explosivos de forma adecuada. A menudo teníamos opiniones contradictorias y por eso los resultados eran poco satisfactorios. El videomapping resultó ser la solución al problema. La superficie de la roca se mide